trastocado, retocado y sobre todo pone sobre la mesa una institución que es el Poder Judicial de nuestro país. Recordemos que nuestro país tiene tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Poder Judicial ha sido cuestionado en los últimos meses, ha sido vapuleado, por decirlo de alguna manera, ha sido señalado, por otros ha sido defendido, por otros ha sido también, hemos visto a trabajadores del Poder Judicial poniendo pancartas, saliendo a las calles, pero es un Poder Judicial que ya está listo para la elección del próximo 1 de junio para que elijamos los ciudadanos a quienes van a ser parte de este Poder Judicial. Y hoy le quiero saludar a Javier Cruz Vázquez y por supuesto que esté con nosotros esta noche, en la noche con Marisela Luna, pues para hablar de este tema, porque pues Javier tiene mucho que platicarnos y ahorita les digo por qué. Javier, primero que nada, buenas noches. Marisela, Marco, muchísimas gracias. Estoy muy honrado de estar aquí. Estoy emocionado, expectante, porque yo sé que ese tipo de pláticas sirven para que la gente nos vaya conociendo, ¿no? A ese Poder Judicial de la Federación tan cantado, tan mentado, pero tan poco conocido. Eso, exactamente. Y Javier es secretario de tribunal y además es aspirante a magistrado. Porque hoy en día, quienes aspiran a ser parte o a magistrados del Poder Judicial tienen y van a tener que ser votados por los ciudadanos, ¿no? Es verdad. Pero quisiera comenzar, Javier, preguntando, acabo de decirlo, ¿no? México se compone de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Si no lo aprendías, si no lo contestabas así en la clase de civismo, tache, como la de Chabelo. Así es. ¿Pero qué hace el Poder Judicial? El Poder Judicial es el árbitro de todos los partidos. Es el Poder Judicial quien se encarga de mantener en todo el orden constitucional. De hecho, las autoridades tienen que sujetarse a las directrices, a los mandatos que nosotros damos cuando violan los derechos humanos de las personas. Es lo que hacemos en el Poder Judicial de la Federación. Protegemos los derechos de las personas. Defienden a los ciudadanos. Así es. ¿Ante qué circunstancias, Javier? En temas, por ejemplo, tan importantes como la falta de medicamentos, si una autoridad como el IMSS o el ISSSTE no quieren proporcionar medicamentos o tratamiento especializado, pues las personas tienen el derecho de defenderse y pueden acudir al juicio de amparo para que jueces y magistrados de circuito puedan defenderlos contra esos actos de las autoridades, entre otros ejemplos, ¿no? A ver, algún otro. Por ejemplo, para... Común, de los más comunes que les toque atender. No, el cálculo de una pensión, ¿no? Las personas tienen derecho a recibir pensiones tanto del IMSS como del ISSSTE, ¿no? A veces esas pensiones no se calculan bien. A veces las autoridades quieren ahorrarse un poquito y es ahí donde surge el derecho de las personas para acudir en defensa de sus derechos al juicio de amparo y nosotros nos encargamos de verificar si están pagando correctamente, si en realidad ese ajuste es correcto o no. Nosotros lo hacemos en el juicio de amparo. Mucho tiempo, muchos meses estuvimos escuchando al presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, decir que el Poder Judicial era sinónimo de corrupción, que a los jueces los compraban, que a los jueces les ofrecían cochupos y los aceptaban, que los jueces eran lo peor de los funcionarios más vendidos de este país. ¿Es verdad? Bueno, parece que están más bien señalando otro tipo de servidores públicos, ¿no? Porque sí escuchamos una narrativa en donde los malos y los villanos de la película eran los elementos del Poder Judicial. Y obviamente si hay personas que nunca han acudido en defensa de sus derechos al Poder Judicial de la Federación, pues no tenían idea de lo que se estaba hablando, ¿no? Pero si uno pregunta a los usuarios de la institución, son personas que están sumamente agradecidas por la actividad que despliega el Poder Judicial de la Federación. Ahora, también yo creo que algo que nos faltó fue la autocrítica. No todas las cosas estaban bien. Había y hay todavía algunos aspectos que tienen que arreglarse necesariamente al interior de la institución. Temas como el nepotismo, temas como el acoso laboral y el acoso sexual, entre otros. No todo estaba bien, pero funcionaba, ¿no? Ahora tenemos una nueva realidad y hay que ajustarse a esta nueva realidad. ¿Qué pudiera decir a las personas? Los jueces son confiables. Esto es, así como pasa en otros ámbitos del poder, ¿no? Hay diputados que pudiéramos decir que hay mucha presunción de que son corruptos, o senadores.
o incluso algunos funcionarios públicos, como en todos lados, pero no significa que todos los servidores públicos de una institución son malos. Escuchábamos mucho, ¿no? Cuando el presidente López Obrador en su momento decía, es que tenemos que abrir a la ciudadanía la elección de los jueces y ellos, los ciudadanos, son quienes tienen que poder tener ese poder, valga la redundancia, de decidir quién esté en estos cargos del Poder Judicial. Pues mucho nos preguntábamos, ¿no? Si toda la gente tendría la capacidad, no dudo que lo tuviera, ¿no? Pero, o zapatero a tus zapatos. Si a mí, Marisela, me dicen y se me hubiera ocurrido anotarme en esta elección, pues chance y gano, pero pues me pones en el primer día, ya no sé qué hacer. Es bien importante que haya una capacitación y que la gente hoy sepa elegir a los mejores perfiles, ¿no? Es verdad, lamentablemente son muchos los cargos. Y también hay que decirlo, a veces como ciudadanos no nos interesa mucho algo si no trastoca un derecho o un beneficio que tenemos al alcance, ¿no? Yo sí creo que es necesario escoger a los mejores perfiles, pero no solamente gente con capacidad técnica, con capacidad jurídica, sino gente con sensibilidad, servidores públicos con sensibilidad social. Yo soy de la idea que debemos tener una justicia más cercana a la gente, fue lo que nos faltó. Es decir, que la gente supiera qué hacíamos en beneficio de ellos. Y creo que en esta elección sí hay que escoger a perfiles adecuados. Creo que los de carrera judicial son una garantía de estudio, pero también hay otras personas que quizás son buenos perfiles y que vale la pena conocerlos. Qué bueno que hay espacios como estos en donde nos podemos dar a conocer, ¿verdad? Pero tocaste un tema neurálgico, la capacidad técnica, pero a la par la sensibilidad social. Nosotros tenemos expedientes, pero no son meramente números, son derechos, son personas que van a tratar de remediar una problemática, personas con enfermedades, con discapacidad, con necesidades reales. Y creo que tenemos que orientar nuestra labor hacia ese punto. A mí me ha encantado una campaña que, supongo, a partir de este vapuleo que ha tenido el Poder Judicial de la Federación, lanzaron en radio, donde hablan, ¿no? Juanita tenía o se quería casar, ¿no? Y un juez del estado le dijo que no podía casarse porque era con una persona de su mismo sexo. Pero entonces fue al Poder Judicial de la Federación y ahí resolvió todo y hoy son una familia feliz. Por poner un ejemplo, y claro, no sé si esté bien o no, pero esa era como la idea, ¿no? Contaban historias. Y a mí me brincaba mucho porque decía, quizás si hubieran hecho esto antes y nos hubieran explicado antes que era, pues que para esto servían y que para esto trabajaban y nos lo hubieran explicado con estas palabras, a lo mejor no hubiera sido tan sencillo hacer toda esta reforma al Poder Judicial. Yo concuerdo contigo y nos hubiera gustado tener personas como tú que lo acaban de explicar de manera fabulosa, muy sencilla y en 10 segundos, ¿no? Es que no nos contrataron, me Marco Mesa. No, nos hubieran contratado. Lástima, ¿no? Pero esa es la realidad, nos faltó transmitir lo que hacemos, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, la segunda sala, ayer determinó que el IMSS era responsable en un asunto bien interesante. La madre de una mujer muere en el IMSS. Cuando la mujer va a reclamar el cuerpo de su madre, le entregan otro, pero no se da cuenta. Ay, no. Tiempo después se entera que no era su mamá y entonces esto causó un dolor en su corazón y se entiende, ¿no? Un ser tan especial como es una madre y que finalmente uno se entere al final del día que le esté llorando al cuerpo equivocado. Exacto. Y fue ante un juez de distrito y el juez de distrito la amparó para que el IMSS la indemnizara por ese dolor causado y la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala, confirmó esa determinación, ¿no? Y así, cualquier cantidad de casos. Yo te decía Muchísimos. que el Poder Judicial, al esposo de un señor, digo, al hijo de un señor, el hijo de un señor que conozco, le quitó su casa, el señor de la tercera edad. Y entonces a mí me gustó mucho, la verdad es que seguí de cerca el caso, porque lo primero que hizo la persona que tenía a cargo el caso en el Poder Judicial dijo, ok, está bien, le quitó su casa al señor de la tercera edad. ¿Cuál es la condición del señor? ¿Cómo está? ¿Cómo está viviendo? ¿Con quién vive? ¿Qué come? ¿No? Entonces mandaron a revisar las condiciones en las que vivía el señor, que en ese momento cohabitaba la vivienda con su hijo, que era el que se le quería quitar,
Y entonces el juez manda pedir que el hijo se salga de la casa para que no estén en el mismo techo porque el señor puede estar en riesgo. Y el hijo va y dice, oye, pero ¿cómo voy a salir si también es mi casa? Pero la prioridad es el bien superior de la persona de la tercera edad. Y lo sacaron, ¿eh? Y se salió con 2 cositas, sus llaves y nada más. Y resolvió finalmente el Poder Judicial de la Federación que la casa sí era del señor de la tercera edad y patitas, ¿para qué te quiero al otro? Ahí vemos que sí sirve la justicia Son temas federal. muy sensibles, ¿eh? Claro. Y son todos los días. Sí, a veces uno pudiera pensar, pues a mí que me interesa elegir un juez, a lo mejor a mí no me pasa nada, pero no sabemos. Pero La si vida te da pasa. muchas vueltas, claro, Es como los seguros, Claro. me decías. como los seguros. Uno cree no necesitarlos hasta que se presenta el siniestro, ¿verdad? Y qué bueno que lo tengas y que no te pase nada. Claro. Y qué bueno que sepas qué hace un juez, qué hace un magistrado y que no te pase nada, pero que lo sepas. ¿Tú por qué quieres ser magistrado? Es un asunto vocacional. Yo tengo muchos años en la carrera judicial. ¿Cuántos? Tengo casi 20 años en la Ahí carrera dentro del judicial, Poder del Poder Judicial de la Federación y otros órganos también jurisdiccionales. Tuve la oportunidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y claro que uno aprende la noble tarea de impartir justicia. La verdad, cuando uno se entera que un caso o que una sentencia cambió la vida de una persona, eso es un regalo. Y desde siempre nos inculcaron eso, jamás vean números de expediente, vean personas. Y creo que es algo que tenemos que propiciar, ¿verdad? Sobre todo porque va a haber personas que van a llegar nuevas a la institución, nuevos jueces. Tienen que empaparse de esa mentalidad porque tenemos personas. El pueblo necesita justicia, justicia cercana a la gente. Claro. Y por eso yo quiero ser magistrado de circuito. Y ¿Vas a además, estar en las boletas? sí voy a estar en las boletas. Pero ¿cómo se va a ver tu nombre si hay 300,000 nombres adicionales? Bueno, va a haber una boleta para magistrados y jueces. Ok. Y ahí van a aparecer, bueno, en la boleta va a aparecer mi nombre con un número y un colorcito, ¿verdad? A ver, explícanos cómo va a ser esta votación, porque esa es otra de las cosas que los ciudadanos ni sabemos, Ni entendemos. ni entendemos, y la mera verdad. Bueno, No Marisela, creo que nos vayamos a detener la gran mayoría a sentarnos a revisar las miles De de propuestas. currícula, de propuestas de quienes hoy aspiran a ser parte del Poder Judicial. y creo que diste en un punto neurálgico porque también ni el INE ni el Tribunal Electoral saben cómo se va a llevar a cabo esta elección. Es la primera vez. Metodológicamente, o la mecánica va a ser muy complicada, pero parece que ya se encontró un punto medio en donde la gente va a poner un numerito y el número de los aspirantes. ¿Qué es lo malo? Que en esta campaña o estas campañas no van a ser como las que comúnmente son, arrancan el 30 de marzo, pero no van a ver a candidatos en mítines, no van a ver un conjunto de candidatos, está prohibida la participación de personas privadas con financiamiento y hay muchas restricciones, entonces la gente va a tener menos oportunidad de conocer a la gente, salvo los afortunados que puedan tener redes sociales, por ahí les va a salir uno que otro, pero no los va a conocer. ¿Qué va a ser indispensable? Medios como este en donde la gente pueda conocer de primera mano a gente que va a juzgar sus casos, sus derechos. Fíjate que yo soy una estudiosa, lo debo de confesar, de todos los tipos de comunicación. O sea, la comunicación, amo la comunicación, me dedico a esto desde hace mucho tiempo, Se nota. pero cuando se trata de un curso nuevo, lo tomo, ¿no? O sea, estoy en una escuela en línea desde hace muchísimos años, entonces me llama mucho la atención cómo van adecuando la comunicación a los distintos fenómenos o necesidades que tiene México. Entonces, que si la comunicación para los ayuntamientos cuando acaban de tomar posesión, que si la comunicación, estrategia de comunicación para candidatos de izquierda, estrategias de comunicación para candidatos de derecha, y me llamó mucho la atención que ahora le están dando con todo a la estrategia de comunicación para los aspirantes al Poder Judicial. Y obviamente hay un nicho para quienes nos dedicamos a la comunicación. Mi pregunta es, ¿ustedes están conscientes que necesitan saber comunicar? Sí. Bueno, estamos conscientes, pero no sabemos, porque además pasa algo muy interesante. Las campañas van a ser pagadas íntegramente por cada uno de los candidatos a los puestos del Poder Judicial.
O sea, no hay dinero público, no hay financiamiento público, lo que significa que dependiendo de la capacidad del bolsillo de cada aspirante, pues va a ser el tipo de campaña que va a poder desplegar. Está buenísimo. De verdad es que hay que estar pendientes. ¿Cuándo va a ser la elección? El 1 de junio. Y en un esquema parecido al de las elecciones ordinarias. Parecido, va a haber centros de votación más que casillas. Eso también va a representar un problema para la gente porque va a tener que trasladarse no a la casilla habitual, sino a lo mejor a centros de votación más grandes, lo que va a implicar en un momento determinado que va a haber más personas, no sabemos. Pues en su momento también estaremos platicando con el INE porque nos gusta proporcionar la información a la gente para que estén involucrados en los procesos, porque ya tocamos un poquito de lo mucho que hace el Poder Judicial de la Federación. Y Javier, ojalá que sea pues un gran resultado. Así Gracias. Gracias. Muchas gracias por el espacio, Marisela, Marco, muchísimas gracias. Y pues a la gente que nos ve, yo quisiera decirles que personas como nosotros del Poder Judicial de la Federación, con carrera judicial, somos personas adecuadas para ese tipo de cargos. A ver, te voy a hacer un ejercicio que le hacemos luego en este afán Claro. de la comunicación a todos los políticos cuando quieren un cargo. Tienes un minuto, Javier Cruz, para decirle a la gente quién eres. Muy bien. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué has estudiado? ¿No? Es esta parte de... Imagínate que ¿Y estás... ¿Y por qué tenemos que votar por ti? Muy bien. ¿Te acuerdas de aquel ejercicio del elevador? Sí, por eso. Te encuentras a alguien en el elevador. En este caso es toda la gente Importante. que te está escuchando, que te está viendo y que en su momento va a tener que ir a votar. ¿Qué les dirías de quién es Javier Cruz en ese minuto, en vez de estarles diciendo en el elevador, ay, hace mucho calor? Qué complicado, porque no soy político, pero bueno, ¿qué les diría? Bueno, yo soy Javier Cruz Vázquez, soy candidato, o soy aspirante a candidato del Poder Judicial de la Federación, y eso tengo que aclararlo, aspirante a candidato del Poder Judicial de la Federación, y tengo la capacidad para poder resolver los problemas que ustedes me presenten. Al margen de mi preparación, mi vocación es ayudar a la gente. Pues ahí está la presentación y Javier, muchísimas gracias por haber Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. Soy Javier Cruz y todo esto es muy interesante para que por favor no le pierdan la pista, no pierdan de vista todo este proceso. El próximo 1 de junio serán las elecciones para renovar jueces y magistrados del Poder Judicial de